que diría Powell. Sí. Negocios y ganar tanto dinero. Gracias, Javi. Daniel Rodríguez Asensio, secretario de Economía del Partido Popular en Madrid. Un gusto saludarle. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, nos salimos de esa parte de la economía estadounidense, miramos a este apartado nacional, o casi le diría europeo. Bueno, primero, entiendo, enhorabuena por los resultados obtenidos en particular en Madrid. No les ha dado mucho tiempo a celebrar. No sé si esto de las elecciones les cambiaba un poco el pie o, oye, cuanto antes mejor. Bueno, yo creo que Sánchez no tenía muchas más opciones, ¿no? Después del resultado que ha tenido Ayuso en Madrid, después del resultado que ha tenido el Partido Popular en prácticamente toda España, Sánchez tenía dos opciones. Opción una, romper el gobierno y, por lo tanto, eliminar cualquier posibilidad de reeditar el pacto Frankenstein si las urnas en diciembre les daban ese resultado, cosa que personalmente dudo. Opción 2, hacer lo que ha hecho, pulsar el botón nuclear y hacer un plebiscito sobre su persona, ¿no? La realidad es que Sánchez no tiene apoyos ni en su propio partido, la mercancía averiada ya no se la compran ni los medios subvencionados y bueno, insisto, es una patada hacia adelante y un signo de desesperación. Yo no lo veo una mala noticia, ¿no? Porque los resultados de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento van a seguir ahí el 24 de julio y, sin embargo, pues bueno, pues España le deberá otra más a Ayuso, que habrá puesto su granito de arena para que Sánchez salga a la Moncloa y Feijóo sea el nuevo presidente del gobierno. Bueno, ahora le pregunto un poco por estándares internos y cómo ve esto y también si cree que, bueno, está intentando armar una suerte de frente de izquierdas, ¿no? Sin recordar tiempos pasados, pero si está en eso Pedro Sánchez. Pero yéndonos a lo económico, que es lo que más nos llama a nosotros, nos tocaba la presidencia del Consejo Europeo en estos próximos meses. La vamos a asumir y según la asumamos vamos a dejarla correr, porque no se pueden tomar decisiones relevantes mientras están en funciones el gobierno y por lo tanto pues no asumiremos determinadas cuestiones. Pero es que además con esto reducimos el plazo que tenemos con Europa, teníamos hasta el 15 de agosto para entregar una adenda sobre cómo se han gastado los fondos europeos en España, porque el Parlamento Europeo no lo tiene nada claro. De hecho, desde los investigadores pusieron a España de ejemplo de que no solo no se justificaban bien, sino que parecía que habían perdido dinero. Hasta 40.000 millones llegó a decir el Parlamento Europeo. Y claro, dentro de todo esto nos preguntamos, ¿qué va a hacer Europa? Porque nos parece, está desperdiciando la oportunidad de liderar España ese camino de Europa en los próximos meses y, sobre todo, ¿estamos poniendo en riesgo más de 100.000 millones de los fondos europeos en nuestro país? Bueno, España ha desperdiciado la oportunidad de liderar Europa desde que Sánchez está en el gobierno y muy especialmente desde que estalló la crisis del COVID-19, ¿no? Te recuerdo que somos uno de los dos países europeos que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis, tenemos la mayor tasa de paro de toda Europa, somos los que más nos hemos endeudado desde la pandemia y, en fin, estamos en el vagón de cola, con lo cual, pues bueno, desaprovechar la oportunidad pues la llevamos desaprovechando con cada una de las decisiones en materia económica que se ha tomado desde el gobierno de la nación. La presidencia europea, pues yo creo que Sánchez es un absoluto experto en generar incertidumbre, ¿no? España, con ese impuesto de patrimonio 2.0, que ya sabéis que fue aprobado por la puerta de atrás y que es inconstitucional, abonó el camino de la inseguridad jurídica. Ahora, con estas elecciones anticipadas y, como muy bien dices, en medio de una presidencia europea, la inestabilidad política ya es un riesgo adicional en España, ¿no? Porque te recuerdo que Sánchez entró al cargo con una moción de censura, es decir, con inestabilidad política, una moción de censura falsa y basada sobre argumentos falsos, y va a dejar el cargo de forma anticipada. Con lo cual, bueno, pues nos unimos a esos países europeos como Grecia, en los que el panorama político supone un riesgo adicional para los analistas económicos. Es lo que ha querido Sánchez y yo lo único que espero es que esto cambie porque efectivamente estamos poniendo en riesgo unos fondos europeos que son vitales para nuestro país.
hay cosas que yo creo que no hemos dicho suficiente. Una de ellas es que los fondos europeos es un rescate. Si esto hubiera sido en 2012, hubiéramos firmado un memorando de entendimiento, el famoso MOU, porque lo hemos firmado, y esto es un rescate, ¿no? Lo que ocurre es que el rescate ni tan siquiera está llegando a la economía y, como muy bien dices, cada vez son más las voces en Europa que dicen: ¿qué está pasando con los fondos? ¿Dónde están yendo? ¿En qué se están gastando? No sabemos nada. Cuidado, luz roja, ¿no? Con lo cual, bueno, está en riesgo la credibilidad de nuestro país. Somos uno de los países más vulnerables de la zona euro, atendiendo a nuestros indicadores económicos. Eso significa que si este plan, este rescate preventivo que hemos asumido no funciona, vamos a tener que vamos a pagarlo muy caro, porque no va a haber un segundo plan. Daniel, una más. Con respecto a los impuestos y lo que está por venir, ha dicho, si no me equivoco, en el Cercle de Economía, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que planea quitar determinados impuestos, como el de la banca, empresas energéticas. Sobre todo, ha dicho adecuarlos a esa fórmula europea, que tiene más que ver con ese beneficio extraordinario que con gravar toda la parte del negocio, como se ha hecho aquí, que está recurrido por parte de la banca. La pregunta es, si el recurso no sale adelante, ¿aún así llevarán a cabo esa reforma? Y dos, ¿qué impuestos planea bajar? Se habla de patrimonio y IRPF, ¿cómo se va a solucionar este asunto? Bueno, Feijóo yo creo que ha sido muy claro. Quiere reducir el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros, que yo creo que es muy importante, porque nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos bajando impuestos 19 años de forma ininterrumpida y además no hemos subido ninguno, ¿no? ¿Por qué creo que es muy importante que Feijóo baje impuestos y lo hagan las rentas bajas? Porque es un excelente primer paso. Las bajadas de impuestos hay que hacerlas de forma responsable. España, incluso con un déficit público, con unos ingresos públicos, con una recaudación récord histórico, tiene un déficit del 4,8%, que es una barbaridad. Tenemos una deuda pública del 113% del Producto Interior Bruto. Ya sabes que ahora los niños no vienen con un pan debajo del brazo, sino que tienen una deuda de 32.000 euros en nuestro país, y por eso las bajadas de impuestos, cualquier reforma fiscal hay que hacerla de forma responsable. Hacer reducciones fiscales sobre los tramos más bajos, primero, son los que menos impacto recaudatorio tienen, y segundo, y muy importante, que yo creo que es lo más importante, España, este país socialista, este país tan feminista, tan preocupado por los que menos tienen, es uno de los países que más grava a las rentas bajas de toda la OCDE. Por ejemplo, un salario que es el 67% del salario medio en España paga un 18% más en impuestos, IRPF y cotizaciones que la media de la OCDE. Ya no te digo si nos vamos a países como Irlanda o Reino Unido. Por eso hay que actuar primero sobre las rentas bajas. Y luego, el resto de impuestos, patrimonio, por supuesto que hay que eliminarlo, porque no existe en ningún lugar de Europa. Es un impuesto absolutamente injusto, anacrónico, que espanta el capital, que espanta la inversión y que lo único que hace es una sociedad de políticos ricos a costa de ciudadanos pobres. Hay que trabajar también sobre sucesiones y donaciones, y bueno, el replanteamiento del impuesto a la banca y el impuesto a las eléctricas, vamos a ver cómo lo articula. Yo creo que al final esos impuestos van a desaparecer, porque también, tienen poca base jurídica, incluso sobre el modelo europeo. Al Pero final es una competencia desleal con respecto a Estados Unidos, que ya sabes que hay bueno, muchas empresas que están yendo a Estados Unidos. no, bueno, sí, por la Inflation Reduction Act, y tiempo tendremos para hablar de esto también, pero resulta incluso llamativo esta creación de impuestos, incluso dentro de Europa, con Irlanda, sin ir más lejos tampoco, que no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos. Pero bueno, Daniel Rodríguez Asensio, siempre es un gusto, desde el Partido Popular de Madrid, asesor económico, siempre es un gusto tenerle y escucharle con esta claridad. Se me quedan algunas preguntitas en el tintero, pero me guardo todo esto y seguro vamos a hablar más veces sobre impuestos con la que está por venir, así que le agradecemos, como siempre, su presencia en negocios. Cuando queráis, ya sabéis que aquí estamos. Muchas gracias. A usted. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, no sin antes